Bueno, la obra que presento en la muestra Espejismos es una obra que pertenece a la época de los paisajes monocromos, que fue una serie que hice entre el 97 y el 99, donde lo que más me interesaba siempre en la obra es esa visión del paisaje, pero esa visión como el paisaje no geográfico, sino desde un punto de vista de la emoción, lo que le produce a uno el ser humano tan chiquito frente a la naturaleza. Y esa sensación era la que quería transmitir y buscaba en esa época, y es monocroma. Yo trabajaba con diferentes paletas y siempre pensaba que un solo color era un límite, como el minimalismo, que menos es más, pero no, se me abría una gran cantidad de tonos, valores, como que empecé a experimentar mucho todas las posibilidades que me daba el color y bueno, desde ese lugar sentí que podía construir esos paisajes. Y siempre aparecen como pequeños elementos figurativos que tienen que ver con una casa o dos personas que aparecen como en varios cuadros, que son como los que le dan el sentido y le dan esa magnitud a la obra, porque siempre aparecen como muy pequeños en ese espacio y como que los pongo en algún lugar como tratando de jugar con la tensión de la obra también, como que esos personajes parece que están entrando y no están como que uno los va descubriendo. Entonces y le dan como una lectura al cuadro, y también es como, siempre pongo dos porque es la relación que tenemos con todo el mundo. O sea, todos representan a todos. Y como que son relaciones únicas. Entonces dos, como que al paisaje le da vida a esas personas. Son como que si no uno ve un cuadro todo rojo, de lejos podría ser abstracto, porque es como, siempre me interesó jugar entre el límite de lo que es la abstracción y la figuración. Entonces el paisaje es como buscar ese límite del paisaje, decir, bueno, miro y esto rojo, empiezo a descubrir, bueno, hay direcciones, hay perspectiva, esos pequeños elementos narran, ¿no?, un poco cada cuadro. Entonces, como yo hablé de una serie porque en cada cuadro ponía algún elemento distinto, podía ser un monumento, podía ser gaviotas, las casitas, bueno. Entonces, por eso jugaban en conjunto los cuadros. Uno miraba y veía todos rojos, pero bueno, se acercaba y veía diferentes perspectivas. Siempre es como, me buscaba yo construir desde un plano un poco aéreo, pero bueno, encontrar, como entrar en esa obra, ¿no? Como decir, bueno, yo no puedo captar toda la naturaleza, hago una serie, entonces capto como diferentes lugares de la naturaleza, y siempre desde la sugerencia, ¿no?, como de la sutileza del color. Por eso creo que la monocromía me permitía lograr esa sutileza de tonos, de valores, y el cuadro se llama Pueblo de Raíces porque también yo ponía títulos a las obras. Me parece que el título era como jugar un poco con el título. Si bien hay árboles al fondo, esas raíces es como, Pueblo de Raíces, como que habla de el lugar de uno, donde uno tiene esas raíces, que puede ser raíces de la geografía o raíces desde lo personal, ¿no?, como uno se apropia del espacio. Entonces, bueno, siempre los títulos eran como darle un poco de sentido también a la obra, como complementarla un poco más. Pero bueno, un poco esa búsqueda siempre fue desde eso, desde no caer en algo geográfico y narrativo, sino como, bueno, tratar de encontrar lo atmosférico, ¿no?, del paisaje, lo climático, como la sutileza, lo que no se cuenta, ¿no?, lo que uno va a dejarla un poco más abierta. Y también la obra grande, el formato grande, a mí me permitía poder lograr esa inmensidad, ¿no?, y eso de los que uno siente, ¿no?, en el paisaje. En los 90 pienso en un montón de artistas, muestras. A mí Cuitca fue uno de los artistas que
me maravilló en ese momento también por como el clima que lograba con las obras, que bueno, yo quería lograr un clima así, y esos teatros, esos colchones después, los mapas, pero bueno, más la época de los teatros, como me impactaba muchísimo su obra, los grises, coloreados. Yo también venía de trabajar en una paleta oscura y Cuitca fue como que, más allá que era otro tema, otra mirada, otro concepto, me interesaba muchísimo su obra. Después me acuerdo mucho la obra de Pablo Suárez en las galerías Ernut Ben-Zacar, y después una muestra que hizo grande en el Museo de Bellas Artes. Su ironía, me encanta de esa época. Después otros artistas, Cambre, me gusta mucho, que también trabajaba con la monocromía y me impactaba muchísimo también su obra. Bueno, en los 90 era el boom de los premios privados, premios. Yo me acuerdo que uno arrancaba el año y estaba el premio Santa Fe, el premio Córdoba, el premio, como que había muchos también premios a nivel nacionales, aparte del nacional, el Belgrano, y después de empresas privadas como la Universidad de Palermo, la Universidad de Salvador, Novartis, bueno, Bloomberg, como director del Museo Nacional de Bellas Artes, organizaba premios en el museo, que también yo siempre dije qué bueno, porque gracias a los premios uno capaz de entrar en la selección y podía tener una obra en un museo nacional, que era como, para mí en ese momento era llegar a lo decía, bueno, como recién terminado, yo había terminado la carrera en el 91 más o menos, y en el 97 tengo un cuadro en el museo, era como importante. Y además un cuadro, creo, de la serie Los paisajes monocromos estuvo en un premio de Glusberg en el Museo de Bellas Artes. Y después estaba también CAIC, que también, bueno, ahí empezaron a organizar las muestras, Centro Cultural Recoleta. Yo hice 2 muestras en los 90, en el 95 y en el 98 hice 2 muestras individuales, y también era como una vidriera para poder mostrar, o sea, mucha gente, yo de ahí fue importante para mí esas muestras, porque conocieron por los colegas, por artistas que iban a ver la muestra, era como, iba muchísima gente al Centro Cultural Recoleta y te dejaban escritos también. Y después estaba el Centro Borges, que también abrió en esa época, en los 90. Yo hice en el 2000 justo la muestra de los paisajes monocromos, pero al principio. Y después está otro, Proa, que abrió con la muestra de Kiefer, me acuerdo que también trajo artistas. Bueno, y gracias también a todo este movimiento que había, Glusberg trajo muestras de afuera, trajo una muestra de Cunelis, Niki de Sanfal, como muchos artistas que gracias a esa gestión, ¿no? Uno podía ver un montón de obra de afuera, y también las jornadas de la crítica, escuchar críticos, artistas también que traían, me acuerdo que el de las luces, que ahora no me acuerdo, Kosuch también, no me acuerdo si trajeron una obra de Kosuch en el museo, pero bueno, como impensado. Y después estaba también la Alianza Francesa, como que había lugares alternativos, y el Rojas, ¿no? Que el Rojas fue muy importante también, y los artistas, la beca Cuitca, como que eso también fue como la beca del Fondo de las Artes, la beca Antorchas, como que había mucho para producir, o sea, uno producía más que las galerías. Yo sentía como que había más movimiento por afuera que el movimiento de las galerías. Si bien uno iba a las galerías, pero había como un movimiento que se gestaba por afuera de las galerías, que para los artistas emergentes o que querías empezar a exponer, tenías más posibilidad en los centros culturales que entrar en una galería a exponer. Entonces, bueno, uno tenía que gestionarse también el catálogo, hacer todo, era como una empresa que uno tenía que hacer, pero tenía esa posibilidad de una sala grande, poder exponer, y bueno, después cronopios, que se agrandó mucho en esa época también, y hacían, también juntaban
se hacían 200 por 200 que eran artistas, generaban con 200, o sea, eran por 200 obras y juntaban plata para beneficencia, como que se hacía un montón de cosas, ¿no? Desde ese lugar.